27 de octubre del 2019 fue una fecha muy importante porque por primera vez en la historia de la Argentina había una derrota de un gobierno en el plano electoral en 4 años. Dijimos también que todas las otras partidas gubernamentales, por decirlo de alguna manera, habían sido o por estallido social, como el caso de la Alianza, o por golpe de Estado. Ahora, esa derrota electoral del 27 de octubre del 2019 fue posible porque hubo una derrota previa en las calles, fruto de un proceso de movilización popular del macrismo. Porque en el 2017, cuando el gobierno nacional fue por todo, luego de haber ganado casi en todo el país la elección legislativa, en ese momento, cuando fueron por la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, el cierre del astillero Navarro Santiago en la provincia de Buenos Aires, la armonización del Instituto de Previsión Social, cuando se sintieron fuertes, fueron por eso y no pudieron. No pudieron porque hubo un fuerte cuestionamiento callejero, fundamentalmente de la clase trabajadora organizada, entendida la clase trabajadora organizada como todos aquellos que trabajan, tanto de trabajo formal como informal y pasando por los sectores desocupados. Una resistencia que fue formidable, que se dio en el momento de mayor poder, como decía, que tenía el gobierno nacional. Yo creo que en diciembre del 2017, 31 de diciembre del 2017, Macri y María Eugenia Vidal soñaban con brindar a la noche, ese 31, por la reforma laboral convertida en ley, por el cierre del astillero Navarro de Santiago, por la armonización de la caja jubilatoria en la provincia de Buenos Aires, porque la reforma de previsional hubiera sido mucho mayor de lo que fue y pudiera ser aplicable. Lo cierto es que no pudieron brindar por eso, y si bien la reforma previsional se hizo, después tuvo dificultades en aplicarla, y a partir de ese momento el consenso del macrismo empezó a caer hasta la derrota electoral del 27 de octubre. O sea, hubo un 27 de octubre, hubo un triunfo popular y una derrota del neoliberalismo porque hubo resistencia y movilización en las calles, y porque fue protagonista la clase trabajadora organizada, y porque hubo 2 claves para mí que fueron importantísimas: unidad y masividad contra lo que no queríamos. Unidad y masividad en las calles contra el ajuste y contra el neoliberalismo. Ahora estamos en un nuevo tiempo, en una nueva coyuntura, no en una nueva etapa. Una nueva etapa fue en el 2001, cuando el consenso neoliberal fue derrotado absolutamente, sobre todo en el proceso de resistencia donde la CTA tuvo mucho que ver y que se expresó con mucha claridad el 19 y 20 de diciembre del 2001. Fue derrotado el consenso neoliberal, como fue derrotado el consenso neoliberal el 27 de octubre. Pero hay una diferencia entre el 2001 y el 2019, que también en ese 2001 había crisis de los grupos económicos. Y hoy los grupos económicos están enteros y unidos. Por eso el 27 de octubre fue el punto más importante como resultado de la lucha callejera de la derrota del macrismo. Fue el punto más importante de la resistencia y alumbró una nueva coyuntura política. Ahora tenemos que asumir el desafío de transformar esa unidad y masividad que tuvimos en la resistencia en unidad y masividad en torno a una propuesta de salida a la crisis que tenga centralidad en los trabajadores y trabajadoras, en los sectores productivos que miran para dentro de nuestro país y que tenga como eje vertebrador la soberanía, el trabajo y la producción. Y no es la mejor propuesta, es la propuesta que con horizonte en una más justa distribución de la riqueza podamos construir y sostener entre todos. Porque el poder que está enfrente, esos grupos económicos, grupos financieros, la oligarquía, tienen mucho poder. Y solo vamos a poder derrotarlos si somos capaces de convocar a la unidad del pueblo argentino en torno a una propuesta
de salida a la crisis que tenga centralidad en la clase trabajadora, en los sectores productivos, en la soberanía, la producción y el trabajo. Y en torno a ella tenemos un segundo desafío que va a la par, que es construir fuerza organizada para llevar adelante esa propuesta. Yo no creo mucho en las propuestas que son magníficas, que son perfectas, que están impresas a color, que no tienen falta de ortografía, que tienen unas fotos hermosas, pero que no tienen el debate de cómo hacemos para llevarla adelante, de cómo construimos la fuerza para llevarla adelante, cómo construimos el poder popular para que lo que decimos se haga. Yo creo que cualquier propuesta de salida de la crisis debe ir acompañada de una propuesta de construcción de poder. Y esa propuesta de salida de la crisis y la propuesta de construcción de poder es lo que nos bancamos las mayorías populares. Porque nosotros, en este tiempo que nos toca recorrer, donde tenemos un gobierno de transición que puede derivar en un gobierno de transformación, y así aspiramos quienes lo votamos con ese sentido, o puede derivar en más gobernabilidad de lo que hay. En este momento donde está el gobierno de transición, nuestro deber como militantes y dirigentes es ver cómo reconstruimos la fuerza de los sectores populares para darles soluciones a la gente. Hoy nadie duda de la combatividad de nuestra CTA. Nadie duda de la combatividad de nuestra ATE. Nadie duda de la honestidad, el prestigio y la razón que tenemos desde estas organizaciones. Y otras más que no estando en ATE, que no estando en la CTA, estando en otros espacios, también han construido prestigio, consenso y son combativas. Nadie duda de eso. Pero hoy el debate central no es si hacemos un paro de 24, 48, 72, 96 horas. No es lo que espera la sociedad, no es lo que esperan nuestros afiliados, no es lo que esperan nuestros compañeros. Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Pero lo que esperan no es que demostremos que somos combativos. Lo que esperan es que esa combatividad, ese prestigio, ese consenso y esa honestidad la transformemos en poder para hacer las cosas que decimos que hay que hacer. Porque si no logramos aportar a la construcción de una perspectiva, de un proyecto nacional que realmente vincule las propuestas con las necesidades cotidianas de nuestro pueblo y los cambie, entonces vamos a ir a una gran frustración. Y cuando no hay capacidad de resolver los problemas de la gente empieza a sobrevivir. Y cuando empieza a sobrevivir, empieza a elegir opciones para la supervivencia. Construir poder popular, aportar nosotros desde nuestras organizaciones, desde nuestra historia, desde nuestra potencialidad, desde nuestra militancia, a construir poder popular es la clave para que se construya una esperanza en la Argentina. Y en esto dije, primero, tiene que haber una propuesta de salida a la crisis. Segundo, tiene que ser lo suficientemente amplia para que sea convocante para todos los sectores populares. Para todos los sectores populares. Por supuesto que para la CTA, ¿cómo no? Pero también tienen que ser convocadas aquellas organizaciones sociales que no estando en la CTA, que teniendo debates en otro plano están dispuestos a caminar con nosotros para construir una perspectiva diferente. También tienen que estar en esa propuesta empujando para adelante cientos de gremios de la CGT que no acuerdan con la reducción salarial de su cúpula del 25%. También tienen que estar aquellos sectores de la CTA de los trabajadores que no insistan con subordinarnos a una estrategia de gobierno o de poder y que se avengan a discutir con nosotros igual a igual la construcción de esa propuesta. Los sectores religiosos, el movimiento de mujeres y toda la complejidad del campo popular. Porque las transformaciones de fondo las vamos a hacer con el 80% de nuestro pueblo. Y para eso hay que ir a convencerlo. Y para convencerlo hay que abrirle la puerta para que debatan. Y la unidad es unidad de intereses. No es unidad de deseos. Nosotros como estatales, en cualquier hospital,
podemos convocar al conjunto de las organizaciones sociales a que nos acompañen, a movilizar por nuestros salarios. Y nos van a acompañar una vez, dos, a la tercera vez nos van a mandar una adhesión. No porque no quieran que no salga bien la cosa, sino porque ellos van a tener que pelear por el plan social, tienen que pelear por una vacuna, tienen que pelear por que le pongan el pediatra en la unidad sanitaria. Ahora, si nosotros incorporamos en la propuesta la necesidad de pediatras en la unidad sanitaria, la necesidad de políticas alimentarias y demás, entonces seguramente vamos a caminar codo a codo, no una o dos movilizaciones, sino en todas las batallas que tenemos que dar. La propuesta de salida a la crisis tiene que unir intereses de los sectores populares. La mejor propuesta en este tiempo no es aquella que va del primer punto al último punto diciendo lo que uno quiere. Es aquella que aborda la cuestión de la pobreza, de la miseria, de la alimentación, de la concentración económica, de los problemas del pequeño productor, del pequeño comerciante, por supuesto de la clase trabajadora, y es capaz de ir a difundirse y organizar en los barrios, en los territorios, la capacidad de acción política que la lleve adelante.